Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias por conectarse, por acompañarnos, por acompañar al apóstol Pablo en lo que será su último viaje, si usted está siguiendo nuestros estudios. En este primer día de la semana, qué bendición para los cristianos, una buena parte de los cristianos, tradicionalmente el poder tener nuestras reuniones, y nosotros no hemos sido la excepción. Esta mañana hemos tenido un tiempo muy especial online, al cual le invitamos. Si usted está interesado, si no está participando con otra iglesia o quiere participar, contáctese con nosotros para que también sea partícipe del mismo. Y como le decía, ya estamos listos para continuar este viaje literalmente con el apóstol Pablo. Estamos viendo, recuerden allí, que está en esta circunstancia tan inesperada, indeseada, pero como vimos, fue fruto lamentablemente de su deseo, lo mencionamos. Y ahí están, ¿no es cierto?, en medio de esta circunstancia casi del mismo naufragio. Y Pablo, en este último párrafo, les ha señalado que hay algunas actitudes que no ayudan, que afectan las relaciones, ¿no? A pesar de la circunstancia, siempre se van a dar algunas manifestaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, caída, egoísta, ¿no? Y entonces los hemos dejado ahí, cuando Pablo está diciendo que si estos que de manera cual un complot, recuerdan, querían escaparse, no se iban a salvar. No era Pablo quien no estaba hablando por él, estaba hablando por ellos mismos una vez más. Qué tremendo, ¿no? En medio de una crisis, seguir pensando en los demás. En esta noche veremos el siguiente párrafo que hemos dicho que es como cual capítulo de una entrega en series. El capítulo 27, versículos 33 al 38, continúa la narrativa misma. Vamos a preguntarnos cómo derrotar al desánimo, ¿no? En ese sentido. Y el tema es derrotar, porque no es que lo podamos desaparecer o aniquilar. Es una cuestión muy propia de nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Hoy, en estas alturas de la pandemia, lo sabemos. Se trata de sobreponernos a él. Por eso decimos derrotar, vencer. ¿Cómo derrotar al desánimo? Y lo que vamos a ver en esta noche. Y hemos titulado, nos hemos valido una frase muy común, espero que le sea a usted también conocida, un dicho que viene desde nuestros padres, que probablemente, o a nuestros abuelos de quien hayamos escuchado. Esta es una frase que dice así: enfermo que come no muere. Recuerdan, probablemente usted haya sido beneficiario, animado de esta frase, ¿no? Cuando uno se encontraba medio enfermo. ¿Qué le animan? Comer. Y hoy sabemos que siempre es así. Es más, los doctores siempre van a preguntar, no importa la edad del paciente, ¿se está alimentando? ¿Cómo va el apetito? Claro que sí. Y por eso hemos aprovechado en titular enfermo que come no muere. Porque como vamos a ver, el verbo comer, y hay otras expresiones que son también asociadas a ellos, tiene que ver con eso. Acompáñenme un instante de oración. Señor, gracias te damos por la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Gracias porque ella siempre es una luz que ilumina nuestro camino, disipa las tinieblas de la duda, del desconocimiento, del error, del pecado. Que, Señor, estés hablando a cada uno de aquellos que se han conectado y que lo harán aún después. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo derrotar el desánimo? Y aquí en nuestro párrafo hay 3 actitudes muy sencillas, muy prácticas y muy importantes. La primera, ¿cómo derrotar el desánimo? En primer lugar, animándonos para la alimentación. Recuerden que les había anticipado, tenía que ver con comer. Mire, ¿qué pasaba? Dice versículo 33, cuando comenzó a amanecer, recuerdan que estaban escuchando y calculaban que estaban cerca de la playa, etc. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, y esta palabra todos aparece cerca de media docena en este corto párrafo, ¿no? Y note el énfasis, exhortaba a todos a todos que comiesen, y les decía, este es el 14º día, que veláis y permanecéis en ayunas. Y aquí está una definición de ayunas, después de una definición, en ayunas sin comer nada. Así que note cómo aquí estaban en ese punto. Ahora alguien diría, bueno, estaban en un naufragio. No, aquí la situación es que no había motivo, como vamos a ver en un instante. Pero vayamos paso a paso. Hay que recordar que las decepciones, desdichas y dolor pueden desencadenar el desgano, desánimo, el desaliento, que no son sino los detalles de la decepción. ¿Quién sabe al mencionar esto, alguno de los que están en este auditorio está experimentando esto?
Todos los seres humanos somos propensos a ello. Cada día, quién sabe, lo experimentamos, pero obviamente en un nivel que no nos afecta o nos domina. Cuando suelo mencionar, decimos, bueno, hoy no tengo muchas ganas de esto. Es un incidente de desánimo, pero obviamente es solo por ese momento. El problema es cuando este desgano, desánimo, etcétera, nos comienza a dominar. Estamos frente a una potencial, que hoy viene a ser un mal general, que es la depresión. Hay otros términos que se usan para lo que sería una depresión en menor grado, pero viene a ser lo mismo. Así que hoy, a propósito, esta es la pandemia paralela que sigue propagándose, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Es una profunda pena que puede padecer, que puede hacer que uno prescinda del pan. Otro síntoma, ¿no? Es tal el desgano que no hay ganas de comer. Sí, bueno, en mi caso es muy fácil comprobarlo, muy difícilmente, a menos que esté enfermo o algo por el estilo para que deje de comer, obviamente, pero es un signo típico. Imagínense que ya no se quiera, no hay el apetito, es porque algo está pasando. Y era lo que estaba ocurriendo aquí, el 14º día, casi dos semanas que estaban sin comer nada. Y mire qué desgano, ¿no es cierto?, la persistencia en el ayuno, velaban y permanecían en ayunas. Y lo peor es que a pesar de la abundancia de alimento, recuerde que este era un barco que tenía trigo, ¿no es cierto?, donde había alimentos. Note la terrible paradoja, contradicción, ¿no es cierto? Por un lado, a pesar de la abundancia del alimento, carencia de apetito con suficiencia de alimento. ¿Ha notado? No es lo mismo lo contrario, cuando hay abundancia de apetito y carencia de alimento. Esto es, quién sabe, una situación un tanto común en algunos lugares, pero esta no era el caso. Esta era más bien carencia de apetito a pesar de la suficiencia o abundancia de alimento. La desesperanza desvanece todo deseo, y así estaban ellos. El problema no era que no comían, sino fruto de ¿qué? De la terrible desesperanza en la cual estaban. Por ello, recuerda, estamos hablando de cómo derrotar el desánimo, algo muy práctico, que es comer. Podríamos citar otros ejemplos en la Biblia, pero si usted está pasando por ello lo corroborará. ¿Qué hay que hacer? Comer. ¿Por qué? Porque si no comemos nuestro organismo lo va a resentir. Así que hay que comer, pero no tengo muchas ganas. En este momento no se trata de ganas, se trata como cuando tomamos una medicina. Uno no dice tengo ganas de tomar medicina, no, uno tiene que tomarla, tiene que someterse, aceptar las inyecciones por muy dolorosas que sean, igual en el alimento. Así que animándonos para la alimentación. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con ello? Así que no olvide, una primera forma de cómo derrotar el desánimo, animándonos en la alimentación. Segundo, ¿cómo podemos derrotar el desánimo? Agradeciendo al Altísimo. Y esto es importante una vez más. Note que aquí Pablo, versículo 34, dice lo siguiente, o una vez más afirma este hecho de que coman, les animo. Por tanto, os ruego, esa palabra, os ruego, os animo, que comáis por vuestra salud. Esa palabra salud es la misma que en otros pasajes se traduce salvación. Por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Así que noten aquí el sustento del ruego de Pablo fue su seguridad en la revelación. No era porque fuera Pablo muy amable, muy bueno, seguro que sí, pero era sobre todo basado en la seguridad de la revelación. No fue un enfoque personalista ni pragmático, no es cierto, en el sentido de que presionara por algo, por él, no, ni pragmático, se va a perder el alimento, se va a desperdiciar, no, sino estaba basada, la base de su ruego, en la palabra revelada. Note, hoy en día sigue siendo ese el mismo desafío, ¿no es cierto? El que nosotros podamos movernos, buscar el bien, no porque seamos buenos, no hay nada bueno en nosotros, sino porque la palabra así lo demanda. Entonces, este ánimo, este ruego, literalmente estaba basado en la palabra de Dios. El apóstol Pablo va a decir que nosotros, como embajadores de Cristo, rogamos en nombre del Señor que el hombre debe reconciliarse con Dios. Entonces, la perspectiva de la palabra siempre es pro vida, a favor de la vida. Así que nos dice aquí que comenzaron a comer. Versículo 35, note otro verbo, otra acción. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer.
Note ahí, literalmente, dio gracias a Dios, es el famoso verbo eucaristeo, de donde viene Eucaristía. Es el verbo que se usa en la cena del Señor, en el partimiento del pan, en la Santa Cena, como quiere llamar. No era así porque no eran creyentes, sin embargo, ese mismo acto. Y aquí es Pablo, ¿no?, quien agradece al Altísimo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo derrotar el desánimo? Agradeciendo al Altísimo. ¿Cuándo fue la última vez en este día que agradeció a Dios? Pero mire todos los problemas, sí, pero en medio de eso olvidamos mirar las cosas que sí tenemos, nos quejamos y lamentamos por las que no, y olvidamos dar gracias por las que sí, ¿no es cierto? Entonces es importante el dar gracias al Altísimo, gracias a Dios que estamos con vida, con bien, con salud, con fuerzas, con la oportunidad de compartir tantos motivos. El salmista decía, siete veces al día te alabo, Dios, por tus justos juicios. Entonces, agradecer al Altísimo. La Biblia dice que la falta de gratitud fue una de las cosas que llevó a la humanidad donde están. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. No le reconocieron como tal. Entonces, es importante agradecer al Altísimo. Es importante. Así que nos dice aquí el texto que comenzaron a comer. La alimentación fue afirmada por el mejor ánimo. ¿Recuerdan? ¿Por qué no comían? Porque no estaban de buen ánimo. Estaban literalmente muy desanimados. Y aquí, versículo 36, entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. La clave es eso, el ánimo. ¿No es cierto? Justamente las ganas. Es importante. Dijimos que enfermo que come no muere. ¿Sabe? También tenemos que recordar que entristecido que clama ya no se malgenia ni se maltrata. Así como el enfermo que come no muere, aquel que está entristecido pero que clama a Dios, que agradece al Altísimo, ya no se malgenia ni se maltrata. Porque ahora, una vez más recordado que está en manos, está poniendo su vida en manos de Dios. Una última actitud para derrotar el desánimo. Hemos mencionado que debemos animarnos en la alimentación. Segundo, agradeciendo al Altísimo. Tercero y último, qué tremendo, ayudando en algo. Y en realidad, como vamos a ver en un instante, eso lo podemos mejorar. Pero permítame que se nos muestre. Versículo 38. Leo desde el 37, que nos relata cuántas eran estas personas. No eran poca cosa. Y éramos todas las personas en la nave 276. No eran 6 ni 70. 276. Mire qué tremenda tragedia iba a ser. Tremenda cantidad de personas. Y ahí, todas ellas estaban desganadas, amenazadas no solo por el naufragio, el desánimo. Mire, no solo hay amenazas concretas, no es cierto, sino también amenazas en el sentido, no solo objetivas, sino subjetivas, entiéndase el ánimo, es la pandemia de nuestros días también. Así que eran 276. Último versículo, y ya satisfechos, la palabra satisfechos es ya habiendo comido, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué hicieron? Ayudar en algo, mejor dicho, ayudar a alguien. Porque sí, como no, todos van a decir, los centros terapéuticos, las terapias psicológicas, póngase a hacer algo, distráigase, sí, como no. Pero eso puede ser solo activismo. ¿No le parece que sería mejor el enfocarnos en ayudar no solo en algo, sino a alguien? Hemos conocido personas que pasan por situaciones muy duras que usted ni yo pasaremos. Y sin embargo, yo les he escuchado decir que algo que les mantuvo con bien la cabeza en alto, entre comillas, ahí, para no ahogarse en dicha situación, que fue que se preocuparon por alguien. El altruismo. El altruismo es el mejor antídoto contra la apatía. Y esta apatía no es sino fruto del autoenfoque, cuando solo nos interesa nuestra propia vida. Cuando estamos en problemas, necesidad, dolor, sí, no es cierto, estamos preocupados, nos ensimismamos. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que nos encerremos, que hagamos de eso nuestro mundo, nos volvamos egoístas y olvidamos que hay otros también alrededor. Usted sabe ese casi dicho de este jovencito que se lamentaba porque no tenía las zapatillas último modelo y miró a su lado y había otro jovencito que no tenía piernas. Nos lamentamos de nuestra realidad y olvidamos a los demás. ¿Qué hacer? Ayudar en algo a alguien, en concreto ayudar a alguien. Y va a ver cuánto va a ayudar, porque cuando somos útiles a otros, entonces nuestra vida tiene sentido, ¿no? Otra frase muy conocida, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Se encuentra desanimado?
Le repito, anímese en la limitación, coma, así no tenga ganas. Segundo, agradezca al Altísimo, tiene pan, está con vida todavía. Y tercero, ayude en algo a alguien, ayude a alguien. Mira a su alrededor, quién sabe a alguien que está pasando por lo mismo y que ahora usted puede decirle, te entiendo, y usted puede ayudarle. Así que vamos a derrotar el desánimo. Gracias te damos por tu palabra que nos recuerda de maneras prácticas cómo podemos enfrentar victoriosamente al desánimo. Sabedores que no está totalmente en nuestras fuerzas, somos tan frágiles y necesitamos recordar que tú eres el que puede, Señor, no solo darnos alegría circunstancial o momentánea, sino el gozo permanente. El gozo permanente que viene de tener una relación contigo por medio de tu palabra. Gracias por ella, que ella produce gozo porque nos hace ver la trascendencia, que no estamos solos, que tú sigues al control de todo, que tú como Dios bueno no haces nada para nuestro mal y como Dios sabio no cometes errores. Gracias por recordarnos. En el nombre de Jesús. Amén.